Buenos días, hermanos, amigos. Continuamos con este tema de nuestra confesión. Vamos a orar antes de iniciar. Señor y Dios nuestro, en esta mañana nos disponemos delante de ti, a ir a tu palabra, a aquellas cosas que tú has revelado en ella. Señor, aquellas cosas que también nuestra iglesia ha confesado históricamente, el hecho de que tú seas el Señor, tú seas Dios, y las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Auxílianos en esta mañana a prestar atención a lo que tú tienes que decir a nuestros corazones, para que así podamos aprender de ti, de tu palabra, y caminar en la santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Auxílianos, auxíliame a mí, Señor, para presentar esto de manera adecuada a tu pueblo, y que tuya sea toda gloria en medio de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado oyendo a través de la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual fue escrita realmente en 1677. Hemos tenido un largo camino hasta aquí, pero aún no llegamos siquiera a la mitad de los capítulos. Estamos en el capítulo 13 y la confesión tiene 32 capítulos. Unos más largos que otros. Esta confesión de fe que nosotros utilizamos, lo que hace es resumir, de alguna manera, las doctrinas, las enseñanzas que entendemos son esenciales y que están contenidas en la Biblia. En nuestra clase anterior estuvimos viendo el párrafo 2, que trata acerca de cómo la santificación es total de alguna manera en el creyente, y aunque incompleta en esta vida. Y ese es un misterio, es un dilema que encontramos ahí. O sea, el Señor santifica a todos los que salva, pero también esa santificación va siendo aplicada en la vida de los creyentes progresivamente. En medio de esa santificación, leíamos el párrafo 2 que dice, y vamos a leerlo nuevamente, esta santificación, dice el párrafo 2 del capítulo 13 de nuestra confesión, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Vimos que una de estas luchas que tiene la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne es el legalismo. Estábamos viendo cómo el legalismo se interpone como esa forma de buscar la justicia propia a través de la obediencia a la ley. Muchas veces se cambia la ley de Dios por leyes propias, ¿verdad? Como hacían los fariseos. Los fariseos se encontraban rechazando al fin y al cabo la ley de Dios y haciendo un énfasis sobre leyes que ellos ponían al pueblo. El Señor los exhorta una y otra vez con respecto a eso. Pero hoy veremos la otra parte de esa herejía. No se le llama herejía realmente, pero sí esa enseñanza errada del legalismo, que es el antinomianismo. Y esas son las luchas que existen en el creyente para avanzar en la santificación. El impío, al contrario del legalista, ignora la ley de Dios, la hace a un lado. Y muchas veces el impío, aunque tenga una religión, esta es superficial. Esta llega a ser una religión de lo externo y no es una religión que se apodere del alma del hombre y de su corazón y diga, bueno, voy a vivir mi vida para Dios y quiero complacerlo. Entonces, de alguna manera, el creyente real le dice al Señor, oh Dios, revélame qué es lo que te agrada, ¿verdad? Ese es el deseo de todo creyente. Señor, ayúdame a entender qué es lo que te agrada, qué es lo que te complace, con qué puedo agradarte mientras vivo, ¿verdad? Esa es nuestra búsqueda como creyentes.
El Señor ya respondió a esto. El Señor ha respondido de la siguiente manera. Esto es lo que me agrada, dice el Señor. Aquí está mi ley. Esta es mi ley. Vive bajo esto. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:15, el pastor Adrián lo expuso hace ya varios meses. Pasaje donde decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesús le decía eso a sus discípulos. Vimos cómo requiere trabajar con temor y temblor para avanzar en la santificación, para ir más allá de la superficie, hacia la profundidad y desarrollar entonces integridad en nuestro ser. En ese hombre interior, como Pablo le llama. Muchas veces ignoramos cosas como lo que nos dice Santiago. Esperemos llegar ahí en la exposición en las noches acerca de la epístola de Santiago. Santiago dice que vuestro sí sea sí. Muchas veces la prueba de nuestra santificación no es pecados externos o cosas como si bailamos o fumamos, aunque esas cosas son realmente importantes. No debemos pasar por alto cosas externas. Deben ser consideradas, deben ser tomadas en cuenta. Pero algo que no debemos pasar por alto y que importa mucho también es que si la gente puede confiar en nosotros cuando decimos que sí. El Nuevo Testamento realmente hace de esto una prioridad. Muchas veces nosotros como creyentes, como profesados cristianos hemos dicho, sí, voy a hacer eso, y no lo hacemos. El Nuevo Testamento realmente nos llama la atención a hacer lo que decimos que vamos a hacer. A ser veraces. De alguna manera, lo que volvemos a hacer es ver a la justicia de Dios, ver a la ley de Dios, porque Dios ha revelado ahí lo que Él desea de nosotros. Ahora, yendo un poco a este segundo tema, a esta otra parte del legalismo, o a esta otra cara del legalismo, nos dirigimos al antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Bueno, anti significa en contra y nomos significa ley. Eso en griego. Lo importante es entender que antinomianismo es contra la ley. Aquellos que dicen que la ley es mala. No, la ley no se debe seguir, ya no importa. El antinomianismo es un repudio de la autoridad de la ley de Dios sobre la vida de las personas. Quizás una de las obras escritas más significativas que apareció en el siglo pasado fue escrito por un hombre llamado Joseph Fletcher, muy famoso. Y su libro y su teología ha tenido un gran impacto de la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora. Este libro ha impactado significativamente a las iglesias, a los cristianos profesantes. Fletcher se encontraba discutiendo en su libro el antinomianismo y aunque en alguna manera él pareciera distanciarse del antinomianismo, Fletcher tiene mucho cuidado en decir que él no se opone a la ley. Pero lo que hace en ese libro es reducir la ley de Dios a una sola. Y eso es muy peligroso. Él dice que ya no estamos atados a la ley de Dios, al decálogo, a los 10 mandamientos, sino que dice que estamos ahora atados a la ley del amor. Y eso suena muy bonito, pero es muy, muy, muy peligroso y ha tenido graves consecuencias en las iglesias a nuestro alrededor. Fletcher se expresa en esos términos y dice que siempre estamos llamados a hacer lo que el amor requiere en cierta situación. En algún sentido, esta frase podía estar en perfecto acuerdo con el cristianismo ortodoxo, en alguna manera. Porque las escrituras nos dicen que el que ama
obedece la ley, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Si me ama, guardad mis mandamientos. Parece que Fletcher está diciendo algo que no está tan alejado de la palabra. Incluso Agustín de Hipona es conocido por una frase que dice: ama a Dios y haz lo que quieras. Esa frase de Agustín, aunque la considero real, verdadera, no nos ayuda. Porque creo que pudo haber sido expresada en una mejor manera, o más claro. Lo que Agustín quería decir es que si amas a Dios verdaderamente, buscarás hacer aquello que le agrada a Él. Básicamente, podríamos hacer aquello que nos place si amamos a Dios de manera real, ya que no nos complacería violar la voluntad de Dios, violar su ley. Alguien fácilmente podría interpretar la declaración de Agustín como que si significara: si sientes afecto por Dios, entonces puedes salir y vivir como te da la gana. Y ese es el error. El antinomianismo, entonces, es el espíritu de la persona que busca aprovecharse de la gracia de Dios, que busca aprovecharse del amor de Dios. El antinomiano tiene un mal entendimiento del pasaje de Romanos, donde nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El mismo apóstol trata con esa expresión, ¿verdad? El apóstol nos da esa expresión en el capítulo 5 de Romanos, pero en el capítulo 6, iniciando, hace una pregunta retórica y dice: ¿hemos de continuar en el pecado para que la gracia abunde o sobreabunde? Y él responde: de ninguna manera. Eso es lo que dice. Pablo usa básicamente una expresión tan fuerte para decir que no es posible, es imposible. Debemos prestar atención. Otras traducciones nos dice: jamás, que nunca sea así, o Dios no lo quiera. Pablo entonces dice que continuar en el pecado, o que continuar en pecando para que la gracia abunde, es una gran distorsión de la gracia de Dios. Aunque hemos sido salvados por gracia a través de la fe, todavía, cada día de nuestras vidas, estamos llamados a huir del pecado y buscar una vida de justicia con todas nuestras fuerzas. Calvino comenta y dice: primero, hablando de Pablo, lo rechaza con una negativa cargada de indignación, para grabar en la mente de los lectores que nada puede ser más inconsistente que la gracia de Cristo, el reparador de nuestra justicia, deba nutrir nuestros vicios. Es inconsistente el buscar que la gracia de Dios nutra nuestros vicios. Totalmente. Todas las leyes de Dios dadas a nosotros son principios por los cuales debemos vivir. Y deben ser aplicadas en nuestro diario vivir, a situaciones reales de nuestra vida cotidiana. La ética cristiana siempre debe ser aplicada a situaciones particulares en nuestro diario vivir. Pero no es lo mismo decir que la situación que estamos viviendo determina nuestra acción. Ese era lo que Fletcher estaba intentando decir en su libro. Ese problema que Fletcher se encuentra abriendo las puertas con respecto a la ley del amor, es que Fletcher es tan vago en sus afirmaciones que alguien pecador, un incrédulo, podría aplicarlo a su vida justificando su pecado. No, es que yo amo. Y hoy en nuestros días es tan constante escucharlo. Pero si yo amo, no le hago daño a nadie. Y no es así. Por eso es que necesitamos una explicación bíblica de qué es lo que realmente implica el amor.
Pablo, por ejemplo, habla de lo importante que es para nosotros andar en amor. Dice Efesios 5:2, como Cristo nos amó. Y luego continúa diciendo, después de dar esa aclaración con respecto a que debemos andar en amor, nos dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Primero dice que debemos andar en amor, como Cristo nos amó, pero luego aclara y cierra los portillos y dice qué cosas no deben permanecer en nosotros si es que amamos al Señor. Pablo se encuentra dando ese principio, que andemos en amor. Y luego explica que si lo hacemos, entonces nunca seremos sexualmente inmorales. El adulterio es ciertamente incompatible con el amor. Muchos dicen, no, pero es que yo amo a mi esposa y a la otra. Eso es totalmente negando la sabiduría, la verdad de Dios. O podemos decir realmente y podemos confirmar esto, si amamos a Dios, nunca buscaremos robar a nadie, porque robar es una violación de nuestro amor por Dios. Alguien sustrae algo del hermano, del prójimo, lo que se encuentra es rechazando, ¿verdad?, la ley que Dios ha dado. Y al fin y al cabo, rechazando a Dios. El propósito, al fin y al cabo, de la ley es mostrarnos cuáles son los verdaderos requerimientos del amor. Dios no nos dio una sola ley. Dios no fue el que dijo, ámame y haz lo que quieras. Él da una multitud de leyes para regular el comportamiento humano. Todas estas leyes revelan qué es lo que requiere ese amor. Es nuestro deber como cristianos entender, comprender y dominar ese cuerpo de leyes. No simplemente para tener un poder moral al obedecer, sino para que podamos saber qué es lo que Dios requiere de nosotros. Para hacer lo correcto, primero tenemos que saber qué es lo correcto. Y luego de haber aprendido qué es lo correcto, debemos tener coraje moral para seguir ese camino. La ley se dio claramente para instruirnos en cuanto a lo que es correcto y qué no. ¿Qué significa ser justo? Bueno, una persona justa, podríamos decirlo, es la persona que hace lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Bueno, hacer aquello que Dios ha dicho. La justicia, según la Biblia, está definida por la ley de Dios. Hermanos y amigos, no solamente la justicia, el pecado también está definido por la ley de Dios. El Catecismo Menor Bautista pregunta, ¿qué es el pecado? La pregunta 15. Y la respuesta es, pecado es cualquier deseo o acción que transgreda la ley de Dios. Eso es pecado. Bueno, entonces, ¿cómo sé qué es pecado? El Señor nos ha dado su ley. Ahí es donde está definido qué es y qué no es pecado. Pablo incluso hace un argumento en el capítulo 6. Dice, y parafraseo, donde no hay ley no hay pecado. Pablo dice que si él no hubiese conocido la ley que le dice no codiciarás, no se habría sentido culpable nunca. Porque recordemos que Pablo era un fariseo. Se le nombra como entre los altos fariseos. Y decía, Pablo probablemente se excusaba a sí mismo diciendo, bueno, yo no fornico, yo no miento, yo no robo. Pero cuando la ley de Dios se presenta delante de él y le dice, no codiciarás, yo sí he codiciado. La ley lo confrontó y le dio a conocer que era un pecador también.
La búsqueda de la ley de Dios en nuestras vidas solamente comienza una vez que hemos sido transformados por un nuevo nacimiento. Es una distorsión del cristianismo decir que tan pronto como nos convertimos en cristianos, entonces, listo, ya la ley no nos ata. Si nos deshacemos de la ley en nuestras vidas, entonces significa que ya no nos importa ser o justos o impíos. Esa es la única implicación que tiene el deshacernos de la ley. Muchas veces el que practica el pecado dice, bueno, yo no soy un antinomiano. Yo creo en la ley de Dios, pero creo que solo hay una ley. Y esa ley es, como decía Fletcher, la ley del amor. Porque muchas veces se encuentran negociando todas las demás leyes. Esas leyes que han sido reveladas en las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no, es que yo creo en la ley del amor. Pero eso es tan vago, eso no tiene cierre. Cualquiera puede decir, bueno, yo creo en la ley del amor. Cualquiera en el mundo, cualquiera, por más pecador que sea, dice, no, yo creo en la ley del amor. Es importante entender que si Dios le revelara 1000 leyes y nosotros nos encontráramos negando una de ellas, seríamos antinomianos. Solo que en un menor grado que la persona que las niega todas. La batalla por el antinomianismo tuvo sus raíces en la Reforma, en el siglo XVI. El enfoque principal del debate en ese momento era la cuestión de la ley en el Antiguo Testamento. Y la pregunta era que si la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento ejercía algún derecho sobre el cristiano. Porque se excusaba diciendo que el cristiano ahora ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Bueno, la pregunta para nosotros sería, ¿estamos seguros si nos alejamos de la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento? Bueno, no es fácil de responder. Algunas leyes del Antiguo Testamento han sido abrogadas específicamente, ¿verdad? Como la circuncisión, el derramamiento de sangre a través de los sacrificios de machos cabríos y de corderos. El tema del antinomianismo surgió en la iglesia primitiva. Pablo anunció que la cuestión de la circuncisión ya no ataba a los creyentes. De hecho, ese es el enfoque de la carta a los Gálatas. El pacto del Antiguo Testamento fue cumplido en Jesucristo. Era lo que Pablo anunciaba. Jesucristo cumplió todo lo que significaba, todas las cosas que la circuncisión contenía en sí, Cristo las cumplió. Ya no es necesario circuncidarse. Entonces Pablo se encuentra argumentando en ese pasaje, en esa carta, que la circuncisión no te va a ayudar ni te va a hacer daño. Los judaizantes, como respuesta, comenzaron a seguir al apóstol Pablo, insistiéndole en que cualquier gentil que se convirtiera a la fe cristiana debía cumplir con todas las normas del Antiguo Testamento. Y entre esas, la circuncisión. Estos fundamentalistas intentaron instituir una doctrina de salvación por las obras de la ley. En realidad, se encontraban minando y socavando la esencia del Evangelio. Porque donde hay una salvación por obras, no es por gracia. Cuando Pablo les escribe a los Gálatas, les dice, les responde con una frase tan fuerte, en el
capítulo 5, versículo 12, quisiera, dice, que los perturban, hablando de los nuevos creyentes, dice, se castraran a sí mismos. Y esa es una traducción diferente de la que tenemos en la Reina Valera. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol usó un lenguaje tan fuerte en sus escritos contra los judaizantes. Pedro en algún momento se enfrentó a esto también. Pedro, un judío, que guardaba la ley judía en cuanto a los alimentos y en cuanto a los ritos que conllevaba esto, es confrontado en Hechos 10 con respecto a los alimentos. A la hora de ir a buscar él es confrontado en Hechos 10. Los cristianos deberían entonces de comer kosher, deberían de adherirse a las normas judías de alimentación. No podemos comer tocineta entonces. Bueno, no es así. Entendemos, por la gracia de Dios, que algunas de las leyes del Antiguo Testamento no son vinculantes para los cristianos. Hay una gran distancia entre decir que ninguna ley es vinculante a que algunas leyes no son vinculantes. No es un tema fácil, definitivamente, pero es importante. ¿Es importante qué? ¿Por qué? Porque si buscamos santificar nuestras vidas delante de Dios, debemos buscar cuáles son las leyes que debemos llevar, cuáles son las leyes que no han tenido un cumplimiento o que Cristo no ha abolido a través de su sacrificio perfecto. Otro problema que vino a través de la introducción de este libro de Fletcher es que una ola de teología particular, el dispensacionalismo, a través de esa exposición de Fletcher, se alejó del cristianismo histórico y ortodoxo. Antes del siglo XIX no existía el dispensacionalismo. Y eso es importante entenderlo. Probablemente el dispensacionalismo es una de las teologías, una de las formulaciones teológicas que más se ha extendido a través de Estados Unidos, Latinoamérica. Tanto así que se ha convertido en el punto dominante de vista entre los evangélicos, en medio de nosotros. Podríamos decir que la mayoría de dispensacionalistas pasan por alto la gran mayoría de la historia y de la teología de la iglesia. Muchas veces ellos son enseñados en sus iglesias sin otros puntos de vista. Son aislados de ellos. Y muchas veces no comprenden que el dispensacionalismo es constantemente antinomiano. El dispensacionalismo alienta a los creyentes a ignorar el Antiguo Testamento casi por completo. Porque dice, tenía que ver con los judíos, no con los cristianos. Bueno, y qué sorpresa. La gran mayoría de iglesias evangélicas de este país se apega a alguna forma de dispensacionalismo. Por ende, las consecuencias en medio vienen a ser nefastas. Esa separación y alejamiento de los requerimientos de Dios en el cumplimiento de la ley traen consigo, sin duda alguna, un alejamiento del entendimiento de la justicia y de la santidad de Dios. El Antiguo Testamento nos revela qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que Él aborrece. Una vez que Dios revela principalmente algo que refleja su carácter,
no tiene que seguir repitiéndolo a través una y otra vez. El Señor ya ha dicho quién es Él, qué le agrada, cómo quiere que vivamos. También viví y crecí iglesias que hacían grande énfasis acerca del diezmo. El diezmo no es un asunto menor. Claramente en Malaquías Dios acusa al pueblo de robarle por no pagar sus diezmos. Bueno, como creyentes no tenemos un mandato para diezmar en el Nuevo Testamento. Pero sí somos mandados a dar en la medida que el Señor nos prospere. El Nuevo Testamento nos enseña que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. El nuevo pacto proporciona bendiciones mejores, mayores beneficios, mejores bendiciones de parte de Dios. Entonces podríamos de alguna manera hacer la pregunta: ¿somos o no responsables de manifestar gratitud por las bendiciones que Dios nos da, rindiendo entonces sacrificio de alabanza en adoración mediante nuestras ofrendas? Bueno, sí lo somos. Y la obligación en el Nuevo Testamento es mayor, porque las bendiciones que el Señor ha dado son mayores. Deberíamos estar más agradecidos. Antes de que los cristianos fueran llamados cristianos, lo cual empezó como un término despectivo, ¿verdad? Para ellos, eran llamados la gente del camino, debido a la enseñanza de Jesús, donde Él dice: yo soy el camino, ¿verdad? Los cristianos eran llamados la gente del camino. La enseñanza del Antiguo Testamento, una y otra vez, en la carta a los Romanos, por parte de Pablo, es que todos pecaron. Y continúa diciendo: todos se desviaron. Capítulo 3. Juntos, a una todos se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos habla de dos caminos. Uno es el camino o la senda de la piedad, y la otra el camino y la senda de la impiedad o de la perdición. El Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, la persona que evita el camino que le aleja de Cristo es bienaventurado. No es así con el hombre que se sienta en la silla de los escarnecedores. Ese que se burla de la palabra de Dios, que la reduce al escarnio. Todos y cada uno de los portavoces de Dios, los patriarcas en el Antiguo Testamento, los profetas, Jesús, sus apóstoles, estaban sujetos constantemente al escarnio, a la vituperación de aquellos que les rodeaban. Una de las razones por las que la iglesia cristiana de nuestros días parece muy débil es porque muchas veces tenemos temor a ser despreciados. No queremos ser despreciados, queremos caerle bien a los demás, a los de afuera. No queremos que se burlen de nosotros. No queremos que se mofen de nosotros. Pero la palabra nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni aborrecer al Señor, aborrecer a nuestro prójimo, la idolatría. Podríamos enumerarlas básicamente en 10 pequeñas frases que nos recuerdan los 10 mandamientos. Esas son las cosas que la religión verdadera no nos permite, que el Señor mismo no nos permite. Pero muchas veces tenemos temor de decir esas pocas cosas a un mundo que aborrece a Dios. La persona piadosa es aquella que busca deleitarse en la ley de Dios. Y recordamos en ese mismo salmo
que esa persona que busca deleitarse en la ley de Dios, ese salmo contiene una gran promesa. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego se encuentra rechazando, dice, no así con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Debemos recordar la ley de Dios. El justo vemos aquí que es semejante a un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Jesús se preocupa porque demos fruto. Pablo dice que